La trampa del éxito que nadie te advierte, esta es la historia de cómo el dinero prometió libertad y terminó cobrando tranquilidad. La mayoría cree que el éxito se siente como una victoria. Pero ¿qué pasa cuando lo alcanzas? Y lo único que escuchas es silencio. Esta historia no comienza con pobreza, sino con una meta cumplida y una paz perdida. Desde lejos, todo parece ordenado, exitoso, admirable. Pero al acercarnos, algo no encaja. Detrás de esas ventanas iluminadas no hay celebración, solo rostros cansados. Este es el final que nadie muestra cuando habla de éxito. Durante siglos, el éxito fue una promesa sencilla: seguridad, respeto, libertad. En los albores de la revolución industrial, entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el progreso económico comenzó a asociarse con valor personal. Trabajar más significaba valer más. Ganar más significaba ser alguien. La promesa era clara: sacrifica hoy y vivirás en paz mañana. El mundo moderno perfeccionó esa promesa. Aplausos en redes sociales, cifras en pantallas, métricas que definen valor. El éxito dejó de ser interno y pasó a ser visible, medible, comparable. Y con cada aplauso externo, algo interno comenzó a apagarse sin que nadie lo notara. Aquí aparece la primera grieta. El éxito promete tranquilidad, pero exige atención constante, exige más horas, más presión, más miedo a perder lo ganado. Y sin darse cuenta, la mente deja de descansar. El cuerpo avanza, pero el espíritu se queda atrás. Mucho antes del capitalismo moderno, pensadores estoicos ya observaban este fenómeno. En la antigua Roma, durante el primer y segundo siglo después de Cristo, se advertía que el deseo descontrolado esclaviza más que la pobreza. No hablaban de mercados financieros, pero entendían la mente humana con una precisión inquietante. El error no está en buscar prosperidad. El error está en confundir éxito con paz. Cuando la tranquilidad se posterga indefinidamente, el precio comienza a cobrarse en silencio. Ansiedad, insomnio, irritabilidad, vacío. Síntomas que el mundo aplaude mientras los padece. Aquí surge la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Si el éxito es tan deseable, ¿por qué tantos exitosos no están en paz? Esta pregunta marca el inicio de un camino distinto. Uno que incomoda, uno que cuestiona todo lo aprendido. En lo adelante el éxito dejará de ser una meta y comenzará a revelarse como una trampa cuidadosamente construida. Pero para entenderla, primero debemos mirar al lugar que nadie quiere observar, la mente que nunca se detiene, incluso cuando ya ganó. Cuando ganar se convierte en perder, nadie nota el momento exacto en que el éxito deja de ser una meta y se transforma en una jaula. La pregunta no es cuándo ganaste, sino cuándo dejaste de ser libre. El mundo moderno no se detiene y quien decide frenar siente que queda atrás. Aquí comienza la aceleración. Más rápido, más alto, más lejos. El éxito ya no es llegar, es no detenerse jamás. Sin firmarlo, millones aceptan un contrato invisible. Intercambiar tiempo por validación. A cambio de estatus, se entrega presencia. A cambio de reconocimiento, se sacrifica silencio. Este acuerdo no aparece en libros legales, pero gobierna la vida diaria con una precisión implacable. El éxito moderno no se sostiene con ambición, sino con miedo. Miedo a perder, miedo a bajar el ritmo, miedo a no ser suficiente mañana. Lo que comenzó como deseo de progreso se convierte en vigilancia constante de uno mismo. El descanso empieza a sentirse como una amenaza. En la antigua Grecia, siglos antes de nuestra era, ya se advertía que quien depende de lo externo nunca es libre. Estas ideas viajaron hasta Roma y se consolidaron durante los primeros siglos después de Cristo. El estoicismo no nació como filosofía del éxito, sino como refugio frente a un mundo inestable y demandante. Aquí emerge la paradoja central. Cuanto más control se intenta tener sobre el futuro, menos paz existe en el presente. El éxito promete control, pero exige preocupación constante. Y la mente, atrapada entre lo que fue y lo que podría perderse, deja de habitar el ahora. El precio comienza a cobrarse en el cuerpo. Tensión permanente, noches sin descanso, respiración corta. No como castigo, sino como advertencia. El organismo entiende antes que la mente que algo está fuera de equilibrio. Pero el mundo llama a esto productividad. Desde fuera todo parece funcionar. Ingresos estables, objetivos cumplidos, reconocimiento social. Pero el éxito observado no revela el costo interno. Nadie aplaude la ansiedad. Nadie celebra la falta de paz. Y así la trampa se perfecciona. Si el éxito exige estar siempre alerta, ¿en qué momento se vive?
Esta pregunta incomoda porque no tiene respuesta inmediata, y es precisamente por eso que la mayoría prefiere ignorarla. Pero hay algo aún más inquietante. La trampa del éxito no se construye desde afuera, sino desde creencias que nadie cuestiona. Más adelante descenderemos al origen real del problema, la idea equivocada de control. La ilusión del control. El éxito moderno promete control absoluto, control del tiempo, del dinero, del futuro. Pero, ¿y si ese control fuera solo una ilusión cuidadosamente diseñada? El mundo contemporáneo venera el control como virtud suprema. Planificarlo todo parece sinónimo de inteligencia, anticiparse a todo, de seguridad. Pero en esta obsesión silenciosa, algo esencial comienza a perderse. Durante la expansión comercial de los siglos XVII y XVIII, el control se convirtió en ventaja competitiva. Prever riesgos, asegurar rutas, calcular ganancias. Con el tiempo, esta lógica económica se infiltró en la vida personal. La incertidumbre dejó de ser natural y pasó a ser vista como enemiga. Aquí aparece el error central. Se confunde control con preparación. Prepararse es prudencia. Intentar controlarlo todo es ansiedad disfrazada de estrategia. El éxito moderno enseña a anticipar cada resultado, pero la vida no obedece planes con exactitud matemática. Hace casi 2000 años, los estoicos ya diferenciaban entre lo que depende de uno y lo que no. Esta distinción no era filosófica por elegancia, sino por supervivencia mental. Comprendían que intentar dominar lo incontrolable conduce inevitablemente al sufrimiento. Cuando el control se convierte en obsesión, la mente entra en estado de vigilancia permanente. Incluso en calma aparente, nunca descansa. El éxito se transforma en una fortaleza con murallas altas, pero sin puertas para salir. El futuro deja de ser posibilidad y se convierte en amenaza. Cada escenario negativo es ensayado mentalmente una y otra vez, no para prevenirlo, sino para intentar dominarlo, y en ese intento el presente se desvanece. Este tipo de agotamiento no se nota a simple vista, no viene del esfuerzo físico, sino de la anticipación constante. La mente trabaja incluso cuando el cuerpo se detiene, y el mundo lo celebra como compromiso, cuando en realidad es desgaste silencioso. Paradójicamente, cuanto más se intenta controlar la vida, menos se la experimenta. El éxito promete libertad, pero el control absoluto exige renunciar a ella. Esta contradicción se convierte en la prisión más sofisticada del mundo moderno. Si no todo puede controlarse, ¿por qué seguimos viviendo como si pudiera? Esta pregunta no busca respuesta inmediata. Busca grietas en una creencia profundamente arraigada. Pero hay algo aún más peligroso que la ilusión del control. Una idea que convierte la incertidumbre en enemiga y que nos empuja a medir nuestra vida solo en resultados. Pronto descubriremos cómo el valor personal quedó atrapado en cifras. Cuando el valor se convierte en un número. Hubo un tiempo en que el valor humano no se medía. Hoy, casi todo lo importante tiene una cifra. La pregunta es, ¿qué perdimos cuando empezamos a contarnos a nosotros mismos? El mundo observa estas cifras como si fueran latidos vitales. Aquí, el valor ya no se siente. Se calcula, y lo que no puede medirse comienza a parecer irrelevante. Durante los siglos XIX y XX, la industrialización y luego la gestión científica del trabajo transformaron personas en unidades productivas. El tiempo se fragmentó en horas, el esfuerzo en rendimiento, y el valor humano comenzó a expresarse en resultados cuantificables. Medir no solo permitió optimizar, también permitió comparar, y la comparación introdujo una nueva ansiedad. No basta con avanzar. Hay que avanzar más que otros. El éxito dejó de ser personal y se volvió relativo, competitivo, interminable. Poco a poco, el valor dejó de sentirse internamente. Se externalizó, ingresos, seguidores, logros visibles. La identidad comenzó a construirse desde afuera hacia adentro, y cuando lo externo fluctúa, la identidad también lo hace. Cuando el valor personal depende de números, la tranquilidad se vuelve frágil. Cada caída se siente como una amenaza existencial. No se pierde solo dinero o estatus, se pierde sensación de valía. El precio empieza a cobrarse en forma de inseguridad constante. Siglos atrás, los estoicos advertían que quien ata su valor a lo externo vive a merced del azar. No hablaban de mercados ni métricas digitales, pero entendían que depender de factores inestables era entregar la paz voluntariamente. Aquí aparece una de las imágenes más inquietantes del éxito moderno. Logros acumulados, objetivos cumplidos, y una sensación persistente de vacío. No porque falte algo material, sino porque el valor fue buscado en el lugar equivocado.
La trampa no está en los números, sino en permitir que definan quién eres. Cuando el valor humano se reduce a métricas, la tranquilidad se vuelve imposible, porque siempre habrá otra cifra que alcanzar o perder. Si mañana las cifras desaparecieran, ¿seguirías sabiendo quién eres? Esta pregunta no busca respuesta rápida, busca revelar una dependencia profunda y silenciosa. Pero hay algo aún más perturbador. Cuando el valor se mide en números, el miedo a perderlos gobierna cada decisión. Y ese miedo es el verdadero motor del éxito moderno. Aquí veremos cómo el miedo se convirtió en disciplina, y la disciplina en una forma de esclavitud aceptada. El miedo que nos mantiene en marcha. El éxito moderno no avanza impulsado por sueños, avanza empujado por algo más poderoso, el miedo silencioso a caer. Aquí no se trabaja por ambición pura, sino por temor. Temor a quedarse atrás, a perder relevancia, a dejar de valer. Con el tiempo el miedo dejó de verse como señal de alarma y pasó a considerarse combustible. Si no hay presión, algo anda mal. Si no hay ansiedad, se sospecha de falta de compromiso. El sistema premia al que nunca se relaja. La disciplina, una virtud ancestral, fue redefinida. Ya no es dominio interno, sino obediencia externa. Horarios extendidos, metas imposibles, rendimiento constante. El cuerpo se adapta, pero la mente paga el precio. Durante los siglos XIX y XX, la disciplina industrial se convirtió en norma social. Llegar tarde, detenerse, dudar, eran vistos como fallas morales. Esta lógica se trasladó intacta al éxito moderno, aunque el contexto haya cambiado por completo. El cuerpo dejó de ser hogar y pasó a ser recurso, algo que se exige, se fuerza y se optimiza. Dormir menos se volvió mérito, descansar, una debilidad. El miedo empuja a seguir incluso cuando ya no queda claridad. Aquí aparece una paradoja inquietante. Incluso cuando se alcanza el éxito, el miedo no desaparece, cambia de forma. Ya no es miedo a no llegar, sino a no sostenerse. El éxito se convierte en algo que debe protegerse constantemente. Para los estoicos, vivir guiado por el miedo era la forma más clara de esclavitud. No importaba cuán cómoda fuera la jaula. Quien actúa para evitar perder, nunca actúa en libertad. Y sin libertad interior, la tranquilidad es imposible. Así nace la marcha infinita. No se avanza hacia algo, se huye de algo. Cada logro solo retrasa el temor unos pasos más adelante. Y mientras tanto, la vida ocurre sin ser habitada. Si el miedo es lo que te mantiene en movimiento, ¿qué pasará el día que decidas detenerte? Esta pregunta marca un punto de quiebre, porque detenerse no siempre significa fracasar. Pero el sistema no solo se sostiene con miedo, necesita algo más profundo, algo que haga que las personas se autoexijan incluso cuando nadie las observa. Ahora veremos, exploraremos cómo el éxito moderno convirtió la autoexigencia en identidad. Cuando la autoexigencia se vuelve identidad. El control ya no viene de afuera, el miedo ya no necesita empujar. Ahora la voz que exige vive dentro. Sin embargo, la presión continúa. La voz que empuja a rendir más ya no pertenece al sistema. Ha sido interiorizada. El éxito ha aprendido a hablar desde dentro. En algún punto del camino, la exigencia externa se convierte en autoexigencia. Ya no se trabaja para cumplir expectativas ajenas, sino para satisfacer una imagen interna imposible de alcanzar. El éxito deja de ser meta y pasa a ser obligación. Descansar ya no se siente como derecho, sino como algo que debe ganarse. Cada pausa exige justificación. Cada momento de calma despierta culpa. La autoexigencia transforma incluso el silencio en deuda pendiente. Durante el auge del pensamiento meritocrático en los siglos XIX y XX, se reforzó la idea de que el valor personal debía demostrarse constantemente. El esfuerzo dejó de ser medio y pasó a ser identidad. No trabajar duro comenzó a interpretarse como fallas moral. Incluso cuando nadie observa, la exigencia continúa. No porque alguien lo pida, sino porque detenerse amenaza la identidad construida. El éxito moderno no necesita vigilantes. Se sostiene gracias a individuos que se vigilan a sí mismos. El cuerpo empieza a enviar señales. Fatiga crónica, tensión constante, insomnio. No como castigo, sino como límite biológico. Pero la identidad autoexigente interpreta estas señales como debilidad que debe superarse. Para los estoicos, dominarse no significaba castigarse. Significaba conocer el límite entre lo necesario y lo excesivo. Cuando la exigencia destruye la serenidad, deja de ser virtud y se convierte en vicio disfrazado. Aquí la trampa se cierra. Ya no es el mundo el que exige, es la identidad la que no permite detenerse.
El éxito se convierte en una jaula sin barrotes visibles, sostenida por creencias profundas y nunca cuestionadas. Si dejaras de exigirte por un momento, ¿seguirías sintiendo que vales? Esta pregunta marca un punto de ruptura, porque cuestiona la base misma del éxito moderno. Pero la autoexigencia no nace sola. Se alimenta de una promesa aún más antigua y poderosa. La idea de que la felicidad siempre está un paso más adelante. En lo adelante exploraremos cómo el futuro se convirtió en una trampa eterna. La felicidad que siempre se posterga. La promesa nunca fue ser feliz ahora. La promesa fue serlo después. Y ese después nunca no llega. El éxito moderno ofrece felicidad como recompensa futura. Primero el esfuerzo, luego la calma. Primero el sacrificio, después la vida. El presente se convierte en un simple puente hacia algo que aún no existe. Desde temprana edad se aprende esta secuencia. Estudiar ahora para vivir después, trabajar ahora para descansar después, resistir ahora para disfrutar después. La vida real queda constantemente aplazada en nombre de una versión idealizada del futuro. Cuando el futuro se convierte en objetivo absoluto, el presente pierde valor. Ya no importa cómo se vive hoy, sino qué tan eficiente es hoy para llegar a mañana. La tranquilidad inmediata comienza a verse como irresponsabilidad. Durante los siglos XIX y XX, el progreso se narró como una escalera infinita. Cada generación debía sacrificar más para que la siguiente viviera mejor. Con el tiempo, esta lógica dejó de ser colectiva y se volvió individual. Cada persona pasó a cargar su propia escalera. El problema no es planificar el futuro. El problema es vivir únicamente para él. Cuando la felicidad siempre está más adelante, nunca se la alcanza. Cada meta cumplida solo desbloquea una nueva condición. Los estoicos sostenían que la vida ocurre solo en el presente. Postergar la tranquilidad era, para ellos, renunciar voluntariamente a vivir. No rechazaban el futuro, pero se negaban a sacrificar la paz actual por una promesa incierta. Aquí surge una paradoja moderna. Cuanto más se corre hacia la felicidad futura, más impaciente se vuelve el presente. Nada es suficiente, nada se disfruta por completo. Todo es un trámite hacia algo más. Este no es cansancio físico ni mental, es cansancio existencial. La sensación de estar siempre preparándose para vivir, sin llegar nunca al momento de hacerlo. El éxito, en lugar de liberar, posterga indefinidamente. Si la felicidad siempre está en el futuro, ¿qué sentido tiene el presente? Esta pregunta no destruye ambiciones. Destruye una mentira profundamente arraigada. Pero postergar la felicidad tiene un costo aún más profundo. Cuando el presente pierde valor, también lo pierde la tranquilidad. Y sin tranquilidad, el éxito comienza a vaciarse desde dentro. Más adelante, veremos cómo incluso los logros más grandes pueden sentirse huecos. El vacío después de llegar. Algunos sueños se cumplen, y cuando lo hacen, no traen lo que prometían. Este es el momento que nadie quiere mostrar. Desde aquí el camino recorrido parece coherente, incluso admirable. Metas alcanzadas, obstáculos superados, sacrificios justificados. Pero al llegar no hay euforia prolongada, solo una calma breve, seguida de un silencio inquietante. Este era el instante prometido, el punto donde todo debía encajar, donde la tranquilidad finalmente aparecería. Pero en lugar de plenitud, surge una pregunta inesperada. ¿Esto era todo? La satisfacción existe, pero dura poco. Como un destello, el logro pierde intensidad rápidamente y la mente, entrenada para avanzar, comienza a buscar la siguiente meta. El éxito no permite quedarse demasiado tiempo. Este fenómeno no es nuevo. Ya en relatos de la antigüedad se advertía que el deseo, una vez satisfecho, no descansa. Cambia de forma. Durante siglos se observó que alcanzar lo anhelado no garantiza serenidad, solo reinicia el ciclo. Aquí surge una inquietud profunda. Si incluso al lograrlo todo aparece el vacío, entonces el problema no era la falta de éxito. El problema estaba en la expectativa depositada en él. La tranquilidad nunca fue parte del paquete. Los estoicos advertían que depositar la felicidad en resultados externos era una apuesta perdida. No porque los logros sean inútiles, sino porque son inestables. La serenidad, decían, no puede depender de algo que aparece y desaparece. Este vacío no siempre se manifiesta como tristeza. A veces es solo una sensación de desconexión, una distancia sutil entre lo que se tiene y lo que se siente. Y cuanto más alto fue el esfuerzo, más desconcertante resulta. La reacción habitual es acelerar otra vez, buscar un nuevo objetivo, un desafío mayor.
una cifra más ambiciosa, no para crecer, sino para no sentir el vacío. Así el ciclo se reinicia sin haber sido comprendido. Si el éxito no trae tranquilidad, ¿por qué seguimos persiguiéndolo de la misma forma? Esta pregunta abre una grieta definitiva en la narrativa del éxito moderno. Pero el vacío no es el final, es una señal, una invitación a mirar en otra dirección. En lo adelante descubriremos por qué la tranquilidad nunca estuvo en la cima, sino en el camino que aprendimos a ignorar. La tranquilidad no estaba en la meta. Nunca fue el destino lo que faltaba, fue la forma de caminar. La tranquilidad no se perdió, se ignoró. El mundo sigue en movimiento, pero la mirada se posa en lo que siempre estuvo ahí, el presente. No como pausa forzada, sino como espacio real de vida. Aquí comienza el giro. El error nunca fue aspirar a más. El error fue relegar la tranquilidad a un premio futuro. Al hacerlo, se sacrificó el único lugar donde puede existir, el ahora. El éxito moderno confundió progreso con prisa. Hace más de 2000 años, los estoicos no buscaban escapar del mundo. Buscaban habitarlo sin perderse. Entendían que la serenidad no se alcanza al final del camino, sino que se practica durante el recorrido. Aquí aparece una distinción decisiva. No se trata de controlar resultados, sino de gobernar respuestas. La tranquilidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo se interpreta. Esta idea cambia por completo la relación con el éxito. Cuando el foco vuelve al presente, algo se libera. La mente deja de anticipar amenazas constantes. El cuerpo afloja. La vida deja de ser un trámite y vuelve a sentirse como experiencia. El éxito, bajo esta mirada, no desaparece, se redefine. Ya no es acumulación ciega, sino coherencia interna. No es correr más rápido, sino avanzar sin traicionarse. El logro deja de competir con la tranquilidad. Este cambio incomoda. El mundo recompensa la prisa, no la presencia. Quien reduce la velocidad parece perder ambición, pero en realidad está recuperando dirección. La tranquilidad no se anuncia, se practica en silencio, en decisiones pequeñas, decir no, detenerse a tiempo, medir el éxito por paz sostenida y no por picos breves. Si pudieras avanzar sin perder la calma, ¿seguirías llamando éxito a lo que te la quita? Esta pregunta no cancela metas, las purifica, pero aplicar esta idea exige una decisión difícil, una que va contra todo lo aprendido. En lo adelante veremos qué debe soltarse para que la tranquilidad deje de ser una teoría y se convierta en una forma de vida. El precio de soltar. No todo lo que pesa es necesario. No todo lo que se sostiene merece seguir en las manos. Pero soltar siempre tiene un precio. No hay música épica ni aplausos, solo una pausa prolongada antes de una decisión difícil. Soltar no se siente como triunfo, se siente como pérdida, y por eso casi nadie quiere hacerlo. El primer impulso es resistirse, mantener lo conocido, sostener metas, ritmos, expectativas, incluso cuando ya no encajan. El éxito moderno enseña a acumular, no a desprenderse, y lo que no se suelta termina controlando. Muchos de los apegos más fuertes no son materiales, son narrativas internas. Si paro, fracaso. Si suelto, pierdo valor. Si descanso, me quedo atrás. Ideas que nunca se cuestionaron, pero que gobiernan cada decisión. Para los estoicos, soltar no era renunciar, era distinguir entre lo que depende de uno y lo que no, entre lo que aporta serenidad y lo que la destruye. Esta práctica no buscaba comodidad, sino libertad interior. Soltar también despierta un miedo profundo, dejar de ser quien se era. Cuando la identidad se construyó alrededor del esfuerzo constante, la pregunta aparece inevitablemente: ¿quién soy sin esta lucha? Desde afuera, soltar parece perder estatus, ritmo o ambición. Pero desde adentro algo distinto ocurre. La mente se aligera, el cuerpo respira, y por primera vez en mucho tiempo aparece espacio para elegir con claridad. Cuando se suelta lo innecesario, el silencio deja de ser incómodo, se vuelve informativo. Revela qué deseos eran auténticos y cuáles eran solo ruido aprendido. Este silencio no vacía, ordena. Aquí nace un nuevo criterio de éxito, no basado en cuánto se acumula, sino en cuánto conflicto interno se elimina. El progreso comienza a medirse en tranquilidad sostenida, no en resultados inmediatos. Si soltar te devolviera la calma, ¿seguirías llamando pérdida a ese acto? Esta pregunta marca el punto donde ya no es posible volver atrás. Pero soltar no basta, porque el vacío que queda exige algo nuevo para sostenerse. Ahora descubriremos qué tomar en su lugar y por qué la tranquilidad necesita disciplina, no pasividad.
La disciplina de la calma. La tranquilidad no aparece por azar. No es un premio ni un descanso eterno. Es una práctica diaria, exigente y silenciosa. No hay prisa, pero tampoco abandono. La tranquilidad suele confundirse con pasividad, cuando en realidad requiere una forma distinta de disciplina. No la del exceso, sino la del criterio. La calma se construye con hábitos pequeños y constantes, decisiones repetidas que no buscan aplausos. Dormir cuando corresponde, decir no sin culpa, elegir profundidad sobre velocidad. Nada de esto se nota desde afuera, pero todo se siente por dentro. En las escuelas estoicas de los primeros siglos después de Cristo, la disciplina no era castigo, era entrenamiento. Un ejercicio para fortalecer el juicio y reducir la dependencia emocional de lo externo. La tranquilidad era el resultado de una mente entrenada. Aquí aparece el verdadero control, no sobre los eventos, sino sobre las respuestas. La calma no evita los problemas, pero evita el caos interno. Esta disciplina no elimina el dolor, elimina el desorden. No hay transformación inmediata. La disciplina de la calma no ofrece picos de euforia, ofrece estabilidad. Y en un mundo adicto a estímulos intensos, la estabilidad parece poco atractiva, hasta que se vuelve indispensable. El éxito bajo esta práctica ya no se mide por cuánto se soporta, sino por cuánto se evita. Evitar conflictos innecesarios. Evitar comparaciones. Evitar decisiones tomadas desde el miedo. La calma se vuelve criterio de calidad de vida. Este camino no es celebrado. El entorno puede interpretar la calma como falta de ambición, pero la disciplina estoica no busca aprobación. Busca coherencia interna, y esa coherencia, tarde o temprano, se vuelve visible. El ritmo cambia. No se vive más lento, se vive más presente. Cada acción tiene peso real. Cada decisión tiene intención. El tiempo deja de ser enemigo y vuelve a ser aliado. Si la calma requiere disciplina, ¿estás dispuesto a entrenarla como entrenaste el éxito? Esta pregunta separa a quienes buscan alivio momentáneo de quienes buscan transformación real. Pero la calma individual no existe aislada del mundo. Vivir en tranquilidad también implica cómo se decide, cómo se trabaja y cómo se gana dinero. En lo adelante veremos cómo aplicar esta disciplina a la vida material, sin volver a caer en la trampa del éxito. Ganar dinero sin perder la paz. El dinero no es el problema es lo que estamos dispuestos a sacrificar por él. La tranquilidad siempre pasa la factura. Durante años, el estoicismo fue malinterpretado como rechazo a la riqueza, pero la filosofía nunca condenó el dinero, condenó la dependencia. Aquí comienza la corrección más importante de esta historia. El mundo moderno no enseña a ganar dinero, enseña a depender de él emocionalmente. El ingreso deja de ser herramienta y se convierte en identidad. Cuando esto ocurre, cada fluctuación externa altera la paz interna. Para los estoicos, la riqueza era un preferido indiferente, algo útil, pero no esencial. Podía elegirse, pero no debía gobernar. Esta distinción permitía prosperar sin entregar la tranquilidad como garantía. El verdadero problema no es cuánto se gana, sino cómo se gana y a qué costo interno. Si el dinero exige ansiedad constante, autoexplotación o pérdida de presencia, entonces no es ingreso, es intercambio desigual. Las finanzas estoicas buscan alineación. Ingresos que no contradigan valores, ritmos sostenibles, decisiones que no destruyan la serenidad para sostener cifras. No se trata de ganar poco, sino de ganar sin traicionarse. La estabilidad no nace de ingresos extremos, sino de necesidades claras. Cuando se reduce el exceso, disminuye la dependencia. Y cuando disminuye la dependencia, la tranquilidad deja de estar en riesgo permanente. El estoicismo no elimina el riesgo, enseña a elegirlo conscientemente. Riesgos calculados, aceptados, no impulsados por miedo o comparación. Aquí incluso perder dinero no destruye la paz, porque no define la identidad. El éxito financiero deja de ser acumulación compulsiva y se convierte en libertad operativa. La capacidad de decidir sin presión constante, de detenerse sin culpa, de avanzar sin ansiedad. Si el dinero dejara de crecer, ¿tu tranquilidad se mantendría? Esta pregunta separa la prosperidad real de la dependencia disfrazada. Pero incluso con dinero alineado, la prueba final aún no llega. La verdadera medida de la tranquilidad aparece cuando el mundo deja de responder como esperas. Más adelante veremos qué ocurre cuando todo se pierde y por qué ahí se revela el éxito auténtico. Cuando todo se pierde. La verdadera medida del éxito no aparece cuando todo va bien. Aparece cuando el mundo deja de obedecer.
Y algo, inevitablemente, se pierde. Los símbolos de estabilidad comienzan a desaparecer uno a uno. Proyectos que se detienen, ingresos que fluctúan, planes que se rompen sin previo aviso. No hay dramatismo exagerado, solo el silencio incómodo de lo inevitable. El impulso inmediato es resistir, aferrarse, negar. El éxito moderno enseñó que perder es fracasar, que retroceder es señal de debilidad. Pero esta reacción automática no protege la tranquilidad, la pone en riesgo. En tiempos de guerras, exilios y colapsos políticos, los estoicos desarrollaron una fortaleza distinta. No podían controlar imperios ni destinos, pero podían decidir cómo responder. La pérdida era parte del mundo, no una anomalía personal. El mundo actual personaliza la pérdida. Si algo cae, se interpreta como fallo individual. Pero no todo lo que se pierde es consecuencia de malas decisiones. A veces, es simplemente la vida ocurriendo fuera de control humano. Aquí se revela la diferencia entre éxito aparente y éxito real. El primero se derrumba con la pérdida, el segundo se adapta sin destruirse. La tranquilidad entrenada no niega el dolor, pero evita que se convierta en caos interno. Soltar deja de ser teoría y se convierte en práctica, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Lo que no define la identidad puede doler sin destruir. Lo que define quién se es, sobrevive incluso a la pérdida. Tras la pérdida llega un silencio distinto, no vacío, sino honesto, sin la presión de sostener apariencias, sin la urgencia de demostrar valor. En este silencio, la tranquilidad muestra su verdadero rostro. La pérdida enseña lo que el éxito oculta, qué era accesorio, qué era esencial, qué se perseguía por miedo y qué por convicción. Esta claridad no llega sin costo, pero llega con profundidad. Si puedes perder sin perderte, ¿qué tan frágil era realmente tu éxito? Esta pregunta redefine todo lo aprendido hasta ahora, pero la historia no termina en la pérdida, termina en lo que se reconstruye después. Ahora veremos cómo la tranquilidad se convierte en legado y por qué este es el éxito que el tiempo no puede quitar. El legado de la tranquilidad. El éxito más duradero no se hereda en dinero, se transmite en forma de ejemplo, y comienza cuando alguien decide vivir distinto. No hay grandes anuncios ni celebraciones, solo continuidad. La vida sigue, pero ya no empuja con la misma violencia. La tranquilidad, una vez reconstruida, no necesita demostrar nada. La coherencia interna comienza a notarse externamente. Decisiones más claras, ritmos sostenibles, prioridades definidas, no como estrategia de imagen, sino como consecuencia natural de una mente ordenada. La tranquilidad no predica, influye. Personas cercanas comienzan a notar el cambio, no por discursos, sino por presencia. En un mundo acelerado, la calma se vuelve una referencia inesperada. En la antigüedad, los estoicos no buscaban seguidores, buscaban vivir de forma recta. Su legado no fue inmediato, pero atravesó siglos. No por su volumen, sino por su coherencia. Aquí el éxito adopta su forma más estable. No depende de reconocimiento externo ni de cifras fluctuantes. Se expresa en estabilidad emocional, claridad ética y capacidad de atravesar la incertidumbre sin perder el centro. La tranquilidad reconstruida no se guarda. Se comparte en la forma de decisiones justas, límites sanos y relaciones sostenibles. Esta riqueza no se acumula, se multiplica sin agotarse. Mientras el mundo continúa celebrando el éxito ruidoso, este otro éxito avanza en silencio. No compite, no acelera, simplemente permanece. Y eso, en una época de inestabilidad constante, es revolucionario. El tiempo deja de ser amenaza y se convierte en aliado. No hay urgencia por llegar antes, hay confianza en sostenerse mejor. El legado comienza a tomar forma sin ser anunciado. Si tu forma de vivir pudiera enseñarle algo a otros, ¿qué estarías transmitiendo sin decir una palabra? Esta pregunta transforma la tranquilidad en responsabilidad consciente. Pero aún queda una última pregunta, la más importante de todas. Ahora cerraremos este capítulo respondiendo cuál es realmente el precio de la tranquilidad y por qué tan pocos están dispuestos a pagarlo. El verdadero precio de la tranquilidad. Todos quieren tranquilidad. Pocos están dispuestos a pagar su precio y casi nadie sabe cuál es realmente. Todos quieren tranquilidad. Pocos están dispuestos a pagar su precio y casi nadie sabe cuál es realmente. El mundo enseñó que la tranquilidad se compra con dinero, estatus o seguridad absoluta. Pero ese precio era falso. Cuanto más se pagaba en esas monedas, más lejos quedaba la paz prometida. El verdadero precio fue otro.
renunciar a la aprobación constante, soltar la comparación, dejar de medir la vida con reglas ajenas, aceptar límites, elegir menos, para vivir mejor. La tranquilidad exige renuncias que no se aplauden. Renunciar a demostrar valor todo el tiempo. Renunciar a correr sin dirección. Renunciar a confundir éxito con sacrificio perpetuo. Al pagar ese precio, algo cambia de forma irreversible. La mente deja de estar en guerra consigo misma. El mundo sigue siendo incierto, pero ya no gobierna desde adentro. La tranquilidad no elimina problemas, elimina esclavitudes. Aquí el éxito alcanza su forma más honesta, no como cima, sino como estabilidad, no como victoria ruidosa, sino como coherencia sostenida, un éxito que no necesita defenderse. Pero esta tranquilidad no es cómoda para todos, exige responsabilidad, exige criterio propio, exige vivir sin esconderse detrás de excusas sociales. Por eso es tan rara, por eso es tan poderosa. Este primer capítulo no fue una guía rápida, fue un espejo, mostró cómo el éxito moderno promete paz, mientras la cobra con intereses invisibles, y mostró que hay otra forma de vivir, si se acepta pagar el precio correcto. Pero aquí surge la pregunta final, la que este capítulo no responde, la que abre la verdadera batalla. Si la tranquilidad tiene un precio, ¿por qué tan pocos están dispuestos a pagarlo cuando el mundo presiona? En el próximo capítulo descenderemos al conflicto final. Cómo sostener la tranquilidad cuando el entorno te exige volver a perderla. Porque conocer el camino no es lo más difícil es mantenerlo.